Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por permitirnos nueva vez estar unidos en un mismo espíritu, compartiendo la palabra del Señor. Eso siempre nos llena de mucha alegría, de mucho gozo, siempre edifica nuestras vidas, siempre nos bendice. Y en este momento vamos a profundizar sobre un versículo del libro de Isaías, en su capítulo 55, verso 5. Isaías 55, verso 5 dice de la siguiente forma: He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra que exalta el nombre de Dios y que siempre nos trae mucha bendición a nosotros. Y la palabra de hoy va para aquellos que tienen días. Algunos tienen semanas, otros tienen meses esperando que Dios conteste una oración. Para esta gente es el mensaje. Y como dice Isaías, que hemos leído en una versión alterna, preste atención porque en base a esto que vamos a profundizar, dice que aquí que llamarás a gente que no conociste, y gentiles, subraye, mayúscula, negritas, y gentiles que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios. Antes de empezar, debemos estar de acuerdo en que Dios es quien provee los recursos. Dice Filipenses 1, que estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Gloria a Dios. Muchos de los hijos de Dios entendemos que cuando oramos a Dios, el milagro se operará sin la intervención humana. Y no siempre es así. Y déjenme avanzar. Si estamos orando por un milagro financiero, es muy poco probable que aparezca una bolsa de dinero en el patio de la casa. Dios siempre usará a humanos que, movidos por Dios, obrarán a tu favor. Esas son las llamadas conexiones divinas. El tema es que los cristianos frecuentemente tenemos prejuicios, sesgos, estamos parcializados, tenemos preconcepciones de cómo y a través de quién Dios debería orar. El tema de las ideas preconcebidas y la falta de oración constante son las razones fundamentales por las que nuestra conexión divina aún está en espera. Sobre estas bases nosotros queremos profundizar. Y vamos a dividir esta disertación en dos secciones. Sección número 1, la subtitulamos: Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y para esta sección utilizaremos el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos 10, en su verso 1 dice: En la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Dice la Biblia que era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se conocía como regimiento italiano. Y sigue diciendo que era un hombre piadoso, al igual que su familia. Daba limosnas a manos llenas para el pueblo de Israel y oraba sin cesar. Subráyeme esa parte del verso. Dice, y oraba sin cesar. Dice que daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Fíjense en esta ironía. Cornelio era un hombre gentil, no era judío. Y para los que no tienen el dato exacto, un gentil o una persona que no era judía es un término que se utilizaba para mencionar a aquellos que no pertenecían al pueblo, al redil. Sin embargo, este hombre, siendo gentil, escuche bien, era un hombre piadoso, compasivo, bondadoso, misericordioso, comprometido, dedicado y humanitario. Dice la Biblia que junto con toda su familia adoraba a Dios. Era un hombre temeroso de Dios, creyente, practicante, un hombre de fe.
Dice también que daba mucho dinero para ayudar a los judíos. Era generoso, desinteresado, altruista, piadoso, solícito, agradable, amable, abundante, leal e incondicional. Y por si esto fuera poco, oraba sin cesar. Un hombre devoto, consagrado, ferviente, entregado, verdadero y fiel. Y yo pregunto, ¿cuántos cristianos con títulos, con seminarios, con certificados, con diplomas, con horas de vuelo no presentan ninguna de estas características? Dice Santiago en su verso número 2, que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice otra versión que la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, y está muerta y es inútil. La fe sin obra es muerta. Y seguimos con Cornelio, dice el versículo 3, este hombre gentil que era un hombre piadoso, bondadoso, misericordioso, un hombre que oraba sin cesar. Qué buen ejemplo de Cornelio. Ojalá tenga la iglesia, esté llena de gentiles con estas características. Misericordiosos, bondadosos, piadosos, hombres de Dios creyentes que oren sin cesar. Dice que vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Dice que un día de eso, a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Dice otra versión que Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Gloria a Dios. Dios tiene presente todas nuestras oraciones. Dice Apocalipsis en su capítulo 5, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todas las oraciones de los santos están delante de Dios. Dios no olvida ninguna oración, no desecha ninguna oración, todas están pendientes. ¿Por qué unas u otras no han sido contestadas? Podemos hablar en detalle de eso en otras secciones. Hoy nos vamos a concentrar en las conexiones divinas, y si Dios habla de conexiones es porque nos va a conectar con alguien y quiere que usted esté preparado, que no tenga prejuicios, que esté claro de que Dios puede utilizar los canales menos probables para bendecirnos. Así que preste atención y seguimos aquí profundizando con Cornelio. Después que vio la visión, le dijo el ángel a Cornelio: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto, dice que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario hacer. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios. Y luego de contarle todo lo que le había pasado, los envió a Jope. Y sigue la escritura diciendo en el versículo 9, que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Era como el mediodía. Y hay un factor común e innegociable para que Dios te conecte: la oración. Recuerden que Cornelio dice que era un hombre que oraba sin cesar. Se lo repito otra vez. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, capitán de un regimiento italiano, hombre piadoso, igual que su familia. Daba limosna a manos llenas al pueblo y oraba sin cesar. Ese era Cornelio.
Pero por otro lado estaba Pedro, que dice que subió a la azotea a orar cerca del mediodía. Los dos tenían una sola cosa en común, y era que estaban en oración. La oración es que te conecta con tu bendición, es que te conecta con esa persona que te va a bendecir. La bendición es que te da la dirección, la oración. Entonces, no necesariamente debe ser así, pero posiblemente lo que estén esperando algo, le ha faltado tal vez un poco de oración, un poco de dirección a través de ese contacto directo con Dios. Y dice la Biblia sobre Pedro, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Dice que mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas eran bajadas a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dice una versión alterna que Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Desde que le muestran la visión, Pedro sin titubear responde: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer de esos animales. Pero dice la Biblia que volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Gloria a Dios. Dice que por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Dios le está hablando a alguien en este momento y le está claramente explicando que le conectará con un gentil, alguien inmundo acorde a los estándares de santidad. Esta persona que bajo nuestros estándares está socialmente descartado es quien nos ayudará a alcanzar el propósito. Grábese este verso, Hechos 10:15. Lo que Dios ha purificado, no lo consideres tú profano. Y sigue diciendo el libro de Hechos: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Dice que levántate, baja a verlos y ve con ellos sin hacer preguntas. Yo los he enviado. Levántate significa porque para llegar a lo que queremos, necesariamente tenemos que movernos. Y yo no quiero profundizar en eso, hermanos. Ve con ellos sin hacer preguntas, es porque a Dios no podemos cuestionarlos. Estamos esperando confirmación, reconfirmación, 3 confirmaciones, 4 confirmaciones. Y si bien es cierto que en la historia bíblica hay ocasiones donde Dios ha confirmado porque Él le ha placido, Dios es claro y no necesita confirmar nada. Así que hay hermanos que, debiendo haberse movido ya hace mucho, siguen preguntando, cuestionando y esperando que le confirmen. Dios no le va a confirmar nada. Ya Él le dijo lo que había que hacer. Le dijo: levántate, ve sin dudarlo y no hagas preguntas. Muévete hacia adelante. Date prisa, baja y ve con ellos. Yo los he enviado, pero tenemos miedo. ¿Y si no sale mal? ¿Y si sale diferente? ¿Y si no sale? Mi amigo, vaya, que dice Dios que Él es que lo ha enviado. Cuando 2 extraños diametralmente opuestos son conectados por el Espíritu Santo de Dios, dice que apenas Dios le muestra la visión, Pedro considera que es inmundo. Dice: no, pero es que esto no tiene sentido, yo no podría hacerlo. Pero Dios te va a conectar con quien te tenga que conectar.
y quiere que tú tengas claro, tú que tienes un concepto claro de la santidad, que está perfecto, que está bien, pero en este momento Dios quiere que tú entiendas que lo que Dios ha purificado no lo consideres tú profano. Y decía Pedro en esa versión, en el libro de Hechos, hablamos de Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Anote eso ahí, eso dijo Pedro hace cientos de años y queremos que usted lo tenga presente hoy. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dice que Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora comprendo que para Dios todos son iguales. En todas las naciones, Él ve con agrado a las personas que lo adoran y actúan con justicia. Gloria al Señor. Si con la primera historia no ha quedado claro el mensaje, tenemos para usted otra muy similar. Y en esta parte final hablaremos algo de Pablo, el perseguidor. Y esta sección la hemos subtitulado, Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, para que usted entienda Pablo quién era. Dice, y Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Era un hombre que respiraba amenazas y muerte. Dice Gálatas, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, dice Pablo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Dice el libro de los Hechos, en su capítulo 9, que Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Y dice la Biblia que más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice la Biblia que por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Dice la Biblia que allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, presta atención, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Escuche bien, otra vez, dice que se le presentó a Ananías en una visión. Ananías estaba conectado con Dios en oración. Y le dice, mira, vete a la ciudad, a una calle que se llama Derecha, y busca un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Pablo oraba por allá, Ananías oraba por aquí. Y otra vez Dios conecta a personas diametralmente opuestas, pero que se complementan en el propósito de Dios. ¿Cómo los conecta? En oración. Los dos otra vez estaban orando. Cornelio oraba por un lado, Pedro oraba por otro. Ananías ora por un lado, Pablo ora por otros. El que tenga oído para oír, que oiga. Dice la Biblia, pregunta por Saulo de Tarso, él está orando. Posiblemente antes de eso, este Saulo, que todavía era Saulo, nunca había orado, pero tuvo un encuentro con el Señor muy fuerte.
Este hombre queda ciego, tiene 3 días sin comer, está en meditación. Y el Señor le dice, tú me estás persiguiendo a mí. El que tú creías que estaba muerto, está vivo, soy yo, Jesús. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Gloria a Dios, qué profundo, qué encuentro más profundo, más fuerte, más espiritual. Pablo es transformado con ese encuentro con Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice la Biblia, y está todavía tratando el Señor con Ananías. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Dice la Biblia que Ananías le respondió, Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Pero Señor, Ananías le dice, pero este hombre anda matando judíos, anda encarcelando, ha acabado con tu pueblo. Y tú me vas a mandar a mí para donde él. Pero yo quisiera, le dice Ananías, bueno, y estoy parafraseando, tal vez ver si estamos hablando del mismo hombre, porque tú me estás hablando, es la misma persona. A Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el hombre que apedrea a cristianos, que encarcela, que mata, que yo vaya donde él. Señor, pero dime si es de lo mismo que estamos hablando. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído contar cosas horribles acerca de este hombre y del todo el mal que ha causado tu santo de Jerusalén. Y aún aquí, dice la Biblia, dice Ananías, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios. Ve y haz lo que te digo, le respondió el Señor. Ve y haz lo que te digo, le está diciendo el Señor a alguien ahora. Ve, porque vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muchas veces Dios nos toca a través de su Espíritu para que le hablemos del mensaje a alguien, para que llevemos una palabra a alguien, para que le demos una ofrenda a alguien. Y nosotros consideramos o que la persona es inmunda, o que no va a prestar atención, o que no le va a interesar, que no va a funcionar, que no va a servir. Vaya, ve y haz lo que te digo, dice el Señor. No lo pienses tanto. Muévete en la dirección que te he señalado. No pidas confirmación. No sigas tratando de dilatar lo que te he ordenado. Ve y haz lo que te digo. Y si tú tienes duda o tienes descarta a la gente porque no lo crees santo, repetimos Hechos 10:15, lo que Dios ha purificado, no lo consideres tú profano. Hechos 10:15, lo que Dios ha purificado, no lo consideres tú profano. Y sigue diciendo el libro de Hechos, que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Gloria al Señor. Dios le está hablando a alguien en este momento y ha sido reiterativo en 2 cosas. Primero, que lo que nos va a permitir conectarnos con gente que nos van a ayudar en nuestros negocios, nos van a ayudar a emprender, nos van a ayudar a pagar deudas, nos van a ayudar a conseguir trabajo, nos van a ayudar a conseguir favor. Dios nos va a conectar con gente. Tenemos que estar orando sin cesar, constantemente como Cornelio, primera cosa. Segunda cosa, es posiblemente con la gente que Dios te conecte, no es un pastor, no es un profeta, no es un ungido del Señor, es un gentil. Pero Dios te dice, vete,
Deprisa yo te he mandado. No lo llames inmundo, porque lo que yo santifico no los puede llamar profano. Conéctate con la bendición. Déjate bendecir. Es lo que te dice el Señor. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gentiles que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dice Eclesiastés 2, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos, pero al que peca, le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros, para luego dárselos a quien Él mira con buenos ojos. Dice Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Habacuc dice que aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Hermanos y hermanas, no tengo más nada que agregar. Hasta aquí me ayudó el Señor. Bendiciones.